Y bueno, vamos a estar trabajando con ellas en varias formas. Vamos a trabajar las funciones vectoriales, aquellas que nos llevan a un vector. Siempre la salida de estas es un vector. Hasta hoy, todo el tema 1 fue trabajar con funciones escalares. Funciones escalares de 2 variables o de más variables, pero siempre nos llevaban a un valor único, que era la z, regularmente, el valor escalar que obteníamos al evaluarla ya sea en 2 o más variables. Y ahora el resultado de estas funciones pues son vectores. Y con ello vamos a requerir de todos los conceptos de álgebra vectorial, operación entre vectores, el producto vectorial, el producto escalar entre dos vectores, el producto de un escalar por un vector. Sí, todo lo que se vio en vectores lo vamos a estar aplicando ahora, porque vamos a estar trabajando únicamente con vectores. Entonces, tenemos diferentes tipos de funciones vectoriales. Vamos a iniciar este tema con la primera. Vamos a decir una función vectorial que es que depende únicamente de una variable, que en este caso le vamos a llamar nuestro parámetro. Le pueden poner cualquier letra como parámetro, ¿sí? Ahora comentamos. Entonces, son funciones de este tipo. Vamos a tener 3 componentes o 2, depende de dónde representen esta función vectorial. Entonces, si únicamente nos encontramos con 2 componentes en nuestra función vectorial, pues en este caso, esta función representa una curva en R2. Ajá. Sí, tenemos una función vectorial también que depende de una variable, pero en este caso nos lleva a vectores en 3 dimensiones, pues estarán representando ya curvas en 3 dimensiones. Esta representará una curva en R3. Y estas funciones, pues son las que vamos a decir, son funciones vectoriales de variable escalar. ¿Sí? Estas son funciones vectoriales Maestra, Mande. HDT ya no lleva componente vectorial. ¿Cómo? Si HDT ya no lleva Ah, la sí. componente vectorial. Sí la lleva, perdón. La K. Aquí, me faltó. Sí, y J y K, que serían, si la estamos representando en su forma trinómica, que también la podrían representar en su forma común y nada más ponerle F de T, coma, G de T, coma, H de T, como un vector normal, así. En su forma ordinaria o común, el vectorcito estaría, cada una de sus componentes separada por comas y entre paréntesis, o en la forma trinómica, usando los vectores base y joteca. Entonces, estas son funciones vectoriales, funciones vectoriales, cada una de ellas es una función vectorial de variable escalar. Ajá. Estas son funciones vectoriales de variable escalar. La variable solamente es el parámetro. Entonces, la forma trinómica. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con este tipo de funciones vectoriales. Luego, posteriormente, pasaremos, esta nomás le puse aquí representación común. Representación común del vector. Representación en forma común del vector, en forma común o ordinaria. Y esta sería una representación en su forma trinómica, nada más para por qué la puse doble o por qué la puse ahí. Entonces, representación en su forma trinómica. Representación en forma trinómica. Trinómica. Sí que es utilizando los vectores I, J y K.
con I, J, digo I y pongo J, no sé por qué, I, J y K. Ok, entonces estas serían las primeras con las que vamos a iniciar, que representan curvas. Ajá. Y bueno, en este caso, ustedes cuando trabajaron en geometría analítica con la ecuación, con la función vectorial de una recta, ya estuvieron trabajando una función de este tipo, una función vectorial que representaba una recta. Luego vamos a trabajar con funciones vectoriales de dos variables. También llámenle como guste, le pueden llamar U, V, S, T, L, M, MN, el nombre que le den a los parámetros o variables con las que se esté trabajando es indistinto. Vamos entonces a trabajar con funciones vectoriales de dos variables y entonces cada una de sus componentes también va a ser función. En este caso, mientras que esto representa un vector de dos variables, ahora cada una de las componentes va a ser una función escalar de dos variables. Aquí tendrían una función escalar de dos variables como la que estuvimos trabajando en tema 1. Esta podría ser como la z, que está en función de x y y, una función escalar de dos variables. Cada componente en este vectorcito va a ser una función escalar de dos variables. Vamos a tener, si el vector, en este caso, lo estoy representando en un espacio de 3 dimensiones, que a partir de este tipo de funciones de dos variables, no podría representarse en menos de 3 dimensiones, porque este tipo de funciones representan superficies. Superficie. Y por consiguiente, pues ya estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, si representan superficies, no podría yo estar representándola en 2 dimensiones, no podría yo tener solo dos componentes. Entonces, si representan superficies es porque ya estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones. Y esta función vectorial ya no podemos decir que es una función vectorial de variable escalar, porque ya son dos las variables que participan. Esta pareja es un vector, entonces esto ya representaría una función vectorial de variable vectorial. Lo podemos ver así. A la entrada tenemos un vector, esta pareja de vectores ya es esta pareja de valores ya es un vector, y a la salida también vamos a obtener un vectorcito. Depende de los valores U, V que le vamos dando, vamos obteniendo diferentes vectores en la salida. Y vamos también a trabajar con campos vectoriales de 3 variables. U, V y W. Entonces ya tendremos funciones aquí más G de U, V, W y más H de U, V y W. Este tipo de campos vectoriales podrían representar a todos los puntos en el espacio de 3 dimensiones. Podría ser. De hecho, lo que sería el campo vectorial que representa a todas las coordenadas cilíndricas o la forma de representar cualquier punto en el espacio de 3 dimensiones en coordenadas cilíndricas es un campo vectorial de esta forma, de este tipo. O también el sistema coordenado esférico que nos permite representar cualquier punto del espacio R3 en coordenadas esféricas es representado como un campo vectorial de este tipo. No todos los campos vectoriales de 3 variables van a representar a todos los puntos del espacio en 3 dimensiones. Vamos a ver en su momento, cuando se vean transformaciones, que es un cambio de coordenadas, eso es una transformación, cambiar coordenadas de un sistema a otro.
vamos a ver que no todas las funciones vectoriales o campos vectoriales de este tipo representarán un sistema coordenado en 3 dimensiones, y ahí lo veremos en su momento. Pero estos son los campos vectoriales o funciones vectoriales, porque se les llama de ambas formas. Este también cae dentro de una función vectorial de variable vectorial. Ok. No, todos estos campos vectoriales o funciones vectoriales son las que vamos a estar trabajando. Vamos a iniciar primero con aquellas que representan curvas. Ajá. Luego vamos a usar aquellas funciones vectoriales o campos vectoriales que representan superficies, y luego vamos a pasar a aquellos campos vectoriales que podrían representar a todos los puntos en el espacio de R3 o no, porque hay otros campos vectoriales que no ese es el propósito, que representen a todos los puntos del espacio en R3. Pueden ser campos vectoriales que representan el comportamiento de un fluido o las velocidades del viento, o de nuevo, no sé, las temperaturas, o un campo electromagnético, o vamos, hay muchos. El campo gravitacional de la Tierra es un ejemplo de un campo vectorial, ¿sí? Y muchos otros campos que se comportan parecidos a... también el campo que ejercen dos cargas cuando se atraen, también es un campo que puede ser representado de esta forma. Bueno, ya lo veremos en su momento, pero hay muchos ejemplos de representación ya sea de curvas, superficies o campos vectoriales dados, en los cuales necesitamos representarlos en su función vectorial o como un campo vectorial. Y vamos a ver cuál sería el propósito o qué ventajas tengo de representarlo en su función vectorial, si bien ya puedo yo representar algunas superficies en su forma cartesiana, que es como la hemos estado trabajando. Entonces, una de las ventajas que pueden ustedes visualizar cuando representan cualquier, vamos a poner una curva, ustedes ya están familiarizados con la ecuación vectorial de una recta. Y vamos a poner en el ejemplo de una curva, ejemplos. Ajá, la ecuación vectorial de una recta. Ecuación vectorial de una recta. En geometría analítica vimos esta como la ecuación general la ecuación vectorial en forma general de cualquier recta, y decíamos ¿dónde? Esto es el vector de posición de un punto que se conoce de la recta. Vector de posición de un punto de la recta. De un punto que conocemos en la recta. Ajá, de la recta. Aquí lo ponemos acá. De la recta. ¿Y qué más identificábamos en la forma general de la ecuación vectorial de una recta? Este vectorcito. U es el vector director o paralelo a la recta, es el que le da la dirección. Entonces, este va a ser un ejemplo con el que de alguna manera ya hemos trabajado en el curso anterior de geometría analítica, y va a ser algo muy similar con lo que vamos a estar trabajando para cada una de las curvas siguientes, o las curvas que representemos en su función o en su forma vectorial, pero lo que similar en cuanto al siguiente hecho. Nosotros teníamos esa recta, vamos a suponer que este es nuestro sistema en 3 dimensiones, y teníamos entonces una recta cualesquiera, vamos a suponer una recta. Ahí está nuestra recta, y en esa recta pues uno de estos elementos era el vector director, era el vector que decía esta recta lleva esta dirección. Ese es el vector U. ¿Sí? Esta recta es paralela a este vector.
con mucha imaginación es paralela a ese vector, y hay un punto que conozco de la recta. Obviamente la recta contiene muchos puntos, pero con que conozca un único punto de la recta, con eso puedo obtener todos los demás puntos de la recta. O en su función vectorial, lo que estaría yo obteniendo son todos los vectores de posición de puntos de la recta. Entonces, si tú me das un punto de la recta y me das también el vector que es paralelo a ella, cualquier punto de la recta lo puedo obtener a partir de el vector de posición de dicho punto. Vamos a ver si no, aquí, el vector de posición de dicho punto, ahí está. El vector de posición es aquel vector que parte del origen y llega al punto. Ahí está el vector de posición para este punto. Pero no sé si se vea ese color, pero creo que es hasta, nos duele la vista de verlo, ¿verdad? Está muy chillante. Bueno, entonces ese vector de posición, y si yo quiero obtener cualquier punto en la recta, este o este o este, lo único que basta es sumar ese vector de posición, otro vector que sea paralelo a U. Entonces aquí le sumo este vector, ese sería el vector T, donde T es un escalar por U. Entonces un vector paralelo a U es el que obtengo multiplicando a U por un escalar y llego a este punto. Ah, pues yo que quiero este otro punto. Ok, entonces al vector de posición súmale otro vector paralelo a U. Entonces aquí usaría yo otro valor en T. Vamos a decir que T subíndice 1. Aquí T subíndice 0. Y si quiero llegar a este otro punto, al vector de posición le sumas otro vector paralelo a T, que diga paralelo a U, es decir, multiplicando a U por otro T, obtendrías otro vector de posición, que diga otro vector paralelo, que al sumarlo al vector de posición P0 te lleva a cualquier otro punto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que para cada valor de T voy a ir obteniendo puntos de la recta como asociados a su vector de posición. Entonces, cuando le dan el valor de T igual a 0, obtienen el punto P0. Cuando T es 0, el punto que obtienen es el P0 y con ello están obteniendo el vector de posición de ese punto. Entonces, tengo el vector de posición y si recordamos, pues el vector de posición tiene como componentes escalares lo mismo que como coordenadas tiene el punto. Entonces, con ello ya conozco también las coordenadas del punto. Entonces, con este T0 llegaría al primer punto de la recta, que es este. T0, pues todo esto se hace 0 y me quedo nada más con el vector de posición de un punto, que es el que conozco, del cual parto. Luego le dan valores a T, T1 y llegarían a otro punto, T igual a 2 y llegarían a otro punto, T igual a 3. Y bueno, no tiene que ser por fuerza valores enteros, lo hacemos por facilidad, pero cualquier valor real, T 1.5, T igual a 2.8, todos los reales le van a llevar a todos los puntos de la recta, positivos o negativos. Acá andaríamos con reales negativos, porque cuando multiplico a U por un escalar negativo, pues lo único que le estoy cambiando es el sentido. Va a seguir teniendo la misma dirección, es decir, va a seguir siendo paralelo, pero ahora le estoy cambiando el sentido. Entonces, de aquí hacia acá, estaré yo asignando valores en T negativos a ese escalar con valores negativos que me llevarán a diferentes puntos de la recta. De esa manera podré obtener los vectores de posición de todos los puntos de la recta. ¿Y qué son los vectores de posición de todos los puntos de la recta? Pues una serie de vectores que se comportan así, allí, así, 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 así. Parten siempre del origen, son vectores de posición y llegan a todos y cada uno de los puntos de la recta. Entonces, ese conjunto de vectores es un campo vectorial. Son todos los vectores de posición asociados a los puntos de una recta. Y como ello, puede tener todos los vectores de posición asociados a cualquier otra curva en un espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Entonces, todos los puntos de posición asociados a esta curva que
por haberla dibujado con vértice en el origen, se traslapan los vectores de posición con ella. Vamos a dibujarla por acá para que podamos ver, y vamos a considerar que aunque quería hacerla simétrica con respecto al eje Y, tu vértice lo tiene por acá, ya quedó diferente, pero bueno, todos los vectores de posición serían, parten del origen y llegan a un punto de ella, parten del origen y llegan a un punto de ella, parten del origen y llegan a un punto de ella, y así obtendría yo un conjunto de vectores que conforman la ecuación vectorial de esta parábola, que no va a ser esta propiamente porque esta solo es para recta, pero entonces llegaremos a obtener la ecuación vectorial de esta parábola y de algunas otras curvas. Cuando la curva se encuentra únicamente en 2 dimensiones, pues vamos a tener una función vectorial de este tipo, solamente con 2 componentes. Y esa curva por fuerza tendrá que ser una curva plana. ¿A qué se refiere uno con curva plana? Aquella curva cuyos puntos están todos contenidos en un plano. Todas las curvas que se encuentran en R2 pues son curvas planas. En el caso de tener una curva en R3, esa curva podría ser una curva plana o podría no serlo. Ajá. Vamos a ver cómo vamos a tener, algunas curvas van a ser curvas planas, otras no van a ser curvas planas en R3. Déjenme ver si, no lo tengo aquí, pero vamos a trabajar con diferentes curvas ya cuando se representan en R3. Voy a borrar aquí y vamos a ver el caso de, aquí me quedo con esto, hasta aquí. Ahí están entonces, curvas planas. Una recta, aunque esté representada en 3 dimensiones, como es este caso, y trabajamos con la recta en 3 dimensiones, pues es un ejemplo de una curva plana, porque la recta, toda ella siempre podrá estar representada en un plano, aunque se esté trabajando en 3 dimensiones. Una recta, toda ella puede estar contenida en un plano. De hecho, son muchos los planos que pueden contener a una recta en particular. Entonces, una recta se considera, entre comillas, una curva plana porque todos sus puntos están contenidos en un único plano o en muchos planos, pero toda la curva, toda la recta puede estar contenida en un plano, por consiguiente podemos decir que es una curva plana. Otros casos de curvas, en R3, en R2 la curva siempre va a ser plana. En R3 puede ser una curva plana o no. En R3 puede ser curva plana o curva no plana, ¿no? O sea, curva no plana. Y con plano me refiero a curva plana, todos curva plana, aquella, ajá, en la que todos sus puntos, en la que todos los puntos de la forma están contenidos en un plano. Ajá. Curva plana, ¿sí? Llamado plano osculador. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando como curva plana. Aquella en la que todos sus puntos están contenidos en un plano, va a ser una curva plana, y ese plano que la contiene por completo se le llama el plano osculador. Entonces vamos a estar trabajando con curvas planas y curvas no planas. Ejemplos de curvas no planas en 3 dimensiones. Un ejemplo de curva no plana en 3 dimensiones podría ser la hélice. Vamos a trabajar con este tipo de curvas. No podría nunca estar contenido todos los puntos de una hélice. Hagan de cuenta un resorte. No podría yo representar a todos los puntos de esta curva en un único plano. Esta siempre tendrá que ser una curva no plana.
Entonces, este es un ejemplo de curva no plana. Le ponemos aquí abajo curva no plana. Y casos de curvas planas, aunque estén representados en 3 dimensiones, por la recta es una curva, esto sería una curva plana. Siempre existe un plano que la contenga por completo. Curva plana, entre comillas, porque obviamente a la recta siempre la vemos como una cónica degenerada, pero pues es una recta, ¿no? Entonces, esa sería una curva plana. Otra curva plana es las curvas con las que ya hemos estado trabajando, que son curvas representadas en 3 dimensiones. Si ustedes recuerdan, hemos estado trabajando con las ecuaciones cartesianas de una curva en 3 dimensiones y que esta puede ser desde un cilindrito que es cortado con un plano, ya no recuerdo, pero cualquier ejemplo, un cilindro con un plano, y esta curva pues sí está en 3 dimensiones. Vamos a obtener su ecuación vectorial en 3 dimensiones, y la curva que representa es como, en este caso es una elipse, un cilindro y un plano. Vamos a ver que su intersección es una elipse. La elipse es una curva plana. Esta es una elipse en 3 dimensiones. La curva es plana porque toda la elipse está contenida en este plano. Esta es la ecuación de un plano, esta es la ecuación de un cilindro. Recuerden que las ecuaciones cartesianas de toda curva en 3 dimensiones son las ecuaciones de superficies respectivamente. Esta es la ecuación de un cilindro circular. Esta es la ecuación de un plano. Ajá. La intersección de ambos es la elipse, y por consiguiente, si es la intersección de ambas superficies, pues entonces está contenida tanto en el cilindro como en el plano. Y al estar contenida en ambos, pues es la intersección de ambos. Se puede decir que si está contenida en un plano por completo, entonces es una curva plana. Este sería un ejemplo de curva plana. Una elipse representada en 3 dimensiones. Cuando la representamos en 2 dimensiones, pues no hay duda de que es una curva plana, pero ya cuando estamos, curva plana. Pero ya cuando estamos trabajando en 3 dimensiones, curvas como estas, vamos a ver si es o no curva plana. Este plano que la contiene, entonces sería el plano osculador. Si es la intersección entre plano y cilindro, pues entonces el plano la contiene, y ese es el plano que estoy mencionando aquí como el llamado plano osculador, aquel que contiene a la curva plana por completo. En este caso, habrá en su momento un plano osculador asociado a curvas no planas. Y dicen, bueno, ¿cuál será entonces el plano osculador de una curva no plana? Si me dices que es el plano que contiene a la curva por completo. Bueno, en curvas no planas, el plano osculador irá cambiando en cada punto de la curva. Y también veremos en su momento que existen otros 2 planos más asociados a cada punto de una curva, llámese plana o llámese no plana. Tanto la curva plana como la curva no plana tendrá asociados a cada punto de estas 3 vectorcitos que son los llamados el triedro móvil. Uno que se mantendrá siempre tangente a cada punto de la curva. Otro que se mantendrá normal a cada punto de la curva, es decir, el vector tangente y el vector normal son perpendiculares. Uno será normal a cada punto de la curva, otro será el tangente a cada punto de la curva, y habrá un tercer vectorcito normal a estos 2 que le llaman el vector binormal, que saldrá, en este caso saldría fuera del pizarrón.
por la regla de la mano derecha, podríamos ver cuál sería la dirección de este vectorcito saliendo fuera del pizarrón y sería normal a los otros dos. En esta curva plana, cada punto de ella tendrá asociados esos 3 vectorcitos y asociados a esos 3 vectorcitos, 3 planos. El que contiene a los vectores normal y tangente, que siempre están en el plano de la curva, será el plano osculador. El que contiene al vector binormal y tangente será el plano rectificador o rectificante, le llaman de ambas formas. Y el que contiene al vector binormal y al vectorcito normal a cada punto de la curva será el llamado plano normal a la curva. Y eso lo veremos en puntos de curvas planas o en puntos de curvas no planas. Esta curva, esta hélice, en cada punto tendrá asociados esos 3 vectorcitos. Y aquí, a diferencia de la curva plana, el plano osculador será diferente en cada punto de la curva. En la curva plana, el plano osculador siempre es el mismo para cualquier punto de la curva. Aquí no, aquí irán cambiando los vectorcitos y los planos rectificador, osculador y normal a los puntos de la curva o a cada punto de la curva. Entonces, aunque aquí también existe el plano osculador, en este caso, en curvas no planas, el plano osculador será diferente en cada punto de la curva. Entonces, esta sería una curva en curvas planas y vamos a poder, a partir de las ecuaciones cartesianas de una curva en R3, obtener su ecuación vectorial. Y a partir de la ecuación vectorial de una curva en R3, obtener sus ecuaciones cartesianas, pasar de una a otra. Y en este caso, identificar algunas otras características que permiten las ecuaciones vectoriales, como es el uso de esta representación para asociarla a la curva como la trayectoria de una partícula móvil. Aquí hay una persona que más que perdón. La curva como lo que representa la trayectoria de una partícula móvil. Entonces, su ecuación vectorial representará todas las posiciones o puntos sobre esa trayectoria por los que va pasando el móvil. El T podría representar, en ese caso, si es la trayectoria de un móvil, podría representar tiempo. Y para cada valor de T, en T0 se encuentra en este punto, en T1 se encuentra en este punto, en T2 se encuentra en este punto. Cada valor en T, en tiempo, llevaría a una diferente posición en esa trayectoria. De manera que podemos asociar conceptos como velocidad, desplazamiento, a lo que sería la ecuación vectorial que representa una curva en particular. Vamos a ver en este caso. Entonces, déjenme borrar para poder partir entonces de nuestra ecuación vectorial y tener entonces con él. Y bueno, estos campos vectoriales, así como les mostré el campo vectorial de una curva, en este caso de una recta, van a tener ustedes que para R de V, que representa una superficie, tendrían que los vectores de ese campo vectorial que representan a la superficie serían todos los vectores de posición que me llevan a un punto de la superficie. Si parten del origen y nos llevan a un punto de la superficie, parten del origen y nos llevan a un punto y parten del origen. Entonces, ese conjunto de vectores, todos esos vectores que representan los vectores de posición de una superficie dada, son los que representan su función vectorial, todos los vectores de posición. Y dentro de este ejemplo está el plano, que también ustedes ya tuvieron oportunidad de trabajar en la materia de geometría analítica, en este caso llámese S, llámese T o llámese U o llámese V el parámetro. Ese plano lo obtenían a partir de un punto que se conocía del plano. Luego
este parámetro T y este, vamos a ponerlo TS para que sea, creo que así lo mencionaban en el libro de geometría analítica que editó la facultad, pero es igual, es U1 más SU2. Entonces, todos los puntos de la ecuación vectorial de un plano, es un ejemplo de una función vectorial de una superficie. En ella intervienen ya dos parámetros. Y en ese caso, cualquier punto de ese plano lo obtenían a partir de sumarle al vector de posición de un punto que se conoce del plano. Entonces aquí de nuevo vamos con este que ahí está. Ese sería el vector de posición. Y cualquier punto el que ustedes elijan lo pueden obtener a partir de esta suma de vectores. ¿Quién es U1 y quién es U2 en el caso del plano? Eran dos vectores paralelos al plano, pero no paralelos entre sí. Uno por acá y otro por acá. O bien contenidos en el plano. Pueden ser paralelos al plano o contenidos en el cualquiera de esto. Como es vector libre, lo pueden mover. Y entonces aquí obtenían ustedes a los vectores a cualquier punto, a este punto, por ejemplo, lo obtengo a partir del vector de posición más sumarle uno que sea paralelo a este. Pues uno que sea paralelo a ese podría ser este. Y luego le sumo otro que sea paralelo a este. Pues otro paralelo a ese podría ser este. Entonces, este es el llamado T por U1 y este es el llamado S por U2, vectores paralelos a U1 y a U2. ¿Quién hace que ese vector sea paralelo? Pues el que yo lo multiplique por un valor escalar hace que yo obtenga un vector paralelo a U. Y este también es un vector paralelo a U2. Y cualquier punto de este plano lo obtendrán a partir de esto. Para otra superficie que no fuera plano, esta ecuación vectorial representaría lo mismo. La obtención de todos los vectores de posición de los puntos asociados a los puntos de esa superficie a partir de una ecuación vectorial que los defina. Y en el campo vectorial, uno de los campos vectoriales con los que ya han estado trabajando con tres variables son los gradientes. El gradiente, cada vez que se calculaba el gradiente de la función objetivo o de la función restricción, estábamos ya trabajando con campos vectoriales de 2 o 3 variables. Entonces, estos son campos vectoriales o funciones vectoriales, o función vectorial, campo vectorial o función vectorial. Y a veces estaban en función de 3 variables, dependía de la función escalar de la cual partíamos, que a veces tenía ya 3 variables. Entonces, pues obviamente el campo vectorial que se obtenía este gradiente eran funciones en 3 variables. Un ejemplo que ahorita me viene el YZ en I, más XZ en J, más, ¿qué era? XY en K. Cuando calculábamos el volumen de una cajita o la superficie máxima o mínima, no sé, pero el volumen estaba representado como XYZ y cuando calculábamos su vector gradiente, llegábamos a un vector de esta forma. Ya era un campo vectorial de 3 variables, la X, la Y y la Z. Entonces era un campo vectorial, este podría ser el vector de X, Y, Z, representado de esta manera, y eran todos los vectores. En este caso, este gradiente representaba todos los vectores normales a la función que estaba siendo en ese momento la función objetivo. Todos los vectores normales a esta función representan el campo vectorial de 3 variables, X, Y y Z. Entonces, siendo solo los vectores normales de una función en particular, podría ser que no representara todos los puntos del espacio R3, pero campos vectoriales como estos vamos a estar utilizando. El campo vectorial que representa a todos los vectores de posición en el espacio de 3 dimensiones en coordenadas cartesianas es el campo vectorial X en Y en J y Z en K.
Este representa los vectores de posición de cualquier punto en coordenadas cartesianas. Entonces, es un campo vectorial de todos los vectores. Y si lo vemos, si quisiéramos representar este campo vectorial en nuestro espacio de 3 dimensiones, pues lo que veríamos sería un montón de vectores saliendo del origen y llegando a todos y cada uno de los puntos del espacio de 3 dimensiones. Es una madeja ahí de vectores saliendo a diferentes distancias del origen. Unos se encontrarían más cercanos, otros más lejanos, así, unos. Pero serían todos los puntos del espacio en R3, siempre partiendo del origen y llegando a cualquiera punto en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, este es un campo que representa a todos los puntos del espacio R3. Este no, este representa solo algunos, a los que son los vectores normales a una función indeterminada. Y vamos a poder saber cuándo un campo vectorial puede representar a todos los puntos del espacio en R3 y cuándo no. Entonces, estos son los campos vectoriales con los que vamos a estar trabajando, muchachos. De superficies, de curvas, y campos vectoriales que representan más que eso, más que una curva y más que una superficie, muchos vectores comportándose de cierta forma y representando desde todos los puntos o todos los vectores de posición de puntos en el espacio R3, como podrían ser las velocidades del aire. Cuando en aerodinámica vemos un auto o un avión que se va moviendo y depende de la forma de ahora sí, ni siquiera un auto, bueno, algo así. Entonces vemos cómo cuando hacen las pruebas aerodinámicas, vemos cómo la velocidad del viento la representan así, toda alrededor del auto. Obviamente no solamente por arriba, sino también a los lados, de un lado, del otro, por todos lados. La velocidad del viento se dirige hacia allá el auto, ¿no? Porque ni eso se puede ver. Entonces, ese conjunto de vectores también es un campo vectorial que podemos representar de esta manera. Vamos a partir entonces de esto, de nuestra curva, y vamos a empezar con ella. Bueno, entonces tenemos aquí diferentes curvas. Vamos a ver las ventajas que tenemos para poder utilizar la función vectorial es la siguiente, miren. Vamos a decir sea la recta y igual a 2x menos 1 en R2. O una recta de lo más simple de la que nosotros trabajamos desde la prepa, XY en un plano, ¿sí? Aquí está su pendiente, aquí está su ordenada al origen, la B. Entonces, el gráfico, pues muy simple. La identificamos en -1, aquí anda -1, ahí está, y a partir de ello trazamos el gráfico, simplemente considerando la pendiente como la relación entre ordenadas sobre abscisas. Entonces, si m es igual a 2, entonces estamos diciendo que la relación es a 2 ordenadas, una abscisa, ambas positivas. Entonces vamos a ver cómo a partir del punto que conozco de la recta, que es esta ordenada al origen, voy a moverme 2 en la ordenada y 1 en la abscisa. Ahí está. Ese podría ser otro punto de la recta y con ello ya puedo más o menos ver cómo se comporta. Esta lo obtengo a partir de la ecuación de la recta, ¿no? Y igual a 2x menos 1. M, la pendiente, es una característica de ella, una característica geométrica. Vamos a poner con otro para que no se... Esta es la pendiente de la recta.
¿Y qué obteníamos de toda ella? Bueno, pues la pendiente, la ordenada al origen, la relación que existe entre la pendiente y el ángulo de inclinación de esta recta, aquí el ángulo de inclinación medido siempre sobre una horizontal, la tangente de ese ángulo de inclinación va a representar la pendiente, entonces puedo conocer ese ángulo de inclinación, si ángulo cuya tangente tenga un valor de 2, en fin, todas esas características geométricas asociadas a la recta. Sin embargo, cuando ya puedo obtener en ella su ecuación vectorial, voy a poder asociar a esa recta algunas otras características más. Vamos a decirlo para la recta, se tiene las ecuaciones en forma paramétrica. Entonces se tienen las ecuaciones primero en forma vectorial, forma vectorial, pues tenía que ser una ecuación de este tipo, R de t igual a f de t en i más gt en j. ¿Por qué? Porque está en R2. Partir de una recta en R2. Entonces tendría que llegar a una función vectorial de este tipo. Y lo que serían sus ecuaciones paramétricas, que también voy a poder asociar, están directamente relacionadas con la representación vectorial de ella. Las ecuaciones paramétricas de la recta serían simplemente representar a cada una de las componentes de este vector en términos de las variables cartesianas x y y en este caso porque solo estoy trabajando en 2 dimensiones. Entonces x va a ser la componente de la función vectorial, la primer componente de la función vectorial o la componente asociada ahí. Y va a ser la segunda componente de la función vectorial. De manera que si tengo esta como una ecuación cartesiana de la recta, partir de la ecuación cartesiana en forma común u ordinaria de la recta, no de la función vectorial, sino de la que, con la primera ecuación que estamos familiarizados, o de las primeras ecuaciones de la recta con las que nos familiarizamos, o de las primeras con las que trabajamos a la recta. Y si partimos de ella, puedo parametrizar y igual a 2x menos 1, se puede parametrizar, vamos a decir, no existe este verbo, de forma que se asigne un valor arbitrario a cualquiera de las variables x o y en este caso, que son las variables que intervienen en la función, a cualquiera de las variables x y y, en función de un parámetro. Y si yo le asigno a x o a y una expresión en términos del parámetro, llámese t o llámese como guste, porque podemos nombrarlo con cualquier otra letra, entonces estaré parametrizando y lo único que restaría sería sustituir ese valor arbitrario que le di a la x en la ecuación original o en la ecuación que nos están dando de la curva y obtener de esa forma el valor de la y también en términos del parámetro que asigne a x. Entonces, un ejemplo sería decir que x es igual a t más 1 o a menos 2t o a t más 3 o a t cuadrada
Solo que si doy el valor de t cuadrada, entonces t ya no podría ser o representar tiempo, porque este debe ser lineal. Entonces, cualquiera forma 2t, 3t, 3t menos 1, menos t, t más 2, en fin, en forma lineal puede representar tiempo. Ya si le asigno t cuadrada t al cubo o raíz de t, entonces ese valor ya no podría representar el tiempo. Sí podría llegar a una ecuación vectorial y esa ecuación vectorial representara mi recta y no por fuerza tendría que ser la trayectoria de un móvil y del tiempo, ¿sí? Simplemente es la ecuación vectorial que representa esa recta, punto. Entonces, bueno, le dan ustedes un valor arbitrario, pues el más sencillito, que sea t. Entonces, este es mi valor arbitrario, el que yo inventé. Y luego sustituimos ese x dado en forma arbitrario en la función. En este caso, bueno, en este caso sí es una función, pero pues es en la ecuación de la curva, en la ecuación de la curva, que en este caso es una recta, 2x menos 1, y al sustituir xt en la ecuación, pues ya tendríamos que y es igual a 2t menos 1. Con ello, entonces, ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Serían x igual a t y y igual a 2t más 1. Y en este caso, entonces, con las ecuaciones paramétricas ya puedo llegar a la función vectorial que representa esa recta. Entonces, la función vectorial sería r de t. La primera componente sería t, la que asigné a la x en y. La segunda componente sería el valor de y, que es 2t más 1. Profesora, Mande. ¿no es 2t menos 1? ¿No es 2t menos 1? Sí, es 2t menos 1. Gracias. Es 2t menos 1, es 2t menos 1. Ahí está. Entonces, ya ven la ventaja de tenerlos aquí. En los videos que hago sola me equivoco y ahí me quedo sola con mi equivocación. Bueno, r de t igual a ti más 2t menos 1j. Esta sería la ecuación vectorial. Y aquí les podría yo decir, bueno, llegamos a ella de forma distinta a utilizar un punto y un vector director o vector paralelo a la recta. Sin embargo, ya que se tiene la función vectorial de cualquier forma que se obtenga, ya sea parametrizando a partir de la ecuación cartesiana o bien a partir de un punto y su vector director, recuerden que la forma de identificar al punto en la ecuación vectorial son los términos independientes de cada componente. Aquí no hay término independiente en la componente y, aquí sí, el menos 1. Entonces, un punto de esta recta sería 0 para i menos 1 en la y o en j, y que la manera de identificar al vector paralelo o vector director de una recta en la ecuación vectorial de esta es los coeficientes de la t para cada componente. Entonces aquí, por ejemplo, el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es 2. Y este es el vector que le da la dirección a esa recta. Entonces, esto de principio ya está asociado a vectores. Me dice que el punto P0 es el 0 menos 1. El 0 menos 1. Aquí está. Ese es el punto contenido en la recta. Y que un vector paralelo a ella es el vector 1,2. Vector 1,2. Pues entonces vamos a representar un vector que tenga componente 1 en X y componente 2 en Y. Y para que más o menos quede con mi recta que está toda chueca, pues sería este. 1 en X y 2 en Y. Y voy a tratar de dibujarlo más o menos porque obviamente ni los están equidistantes estos
pero si ustedes lo hacen en una cuadrícula y lo hacen mejor, entonces van a ver que el vector U sí es un vector que tiene la dirección de la recta. Y ese vector de alguna manera está asociado a la pendiente que hace un momento obtuvimos a partir de la ecuación común u ordinaria. Entonces, esto sería de antemano el principio de llegar a la ecuación vectorial, pero lo que más, lo extra que me aporta una función vectorial asociada a cualquier curva, en este caso a la recta, va a ser lo siguiente. Va a ser otros elementos como la orientación y la velocidad si es que representa t igual a tiempo. Miren, cuando se tiene una pequeña tabulación del valor de t y las variables x y y que tenemos a partir de la ecuación vectorial o paramétricas, cuando t es igual a 0, vamos a ir incrementando t. Cuando t es igual a menos 1, ¿cuál es el valor de x y cuál es el valor de y? X sería menos 1 también y y sería igual a menos 3. Menos 1 y menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3. Entonces, el punto que estaría obteniendo sería el menos 1, menos 3. Vamos a decirle que este es el 1. Luego voy a incrementar a t en una unidad. Vamos a pasar de menos 1 a 0. Y en 0, el valor que obtengo sería el 0 menos 1. El 0 menos 1. Y luego en 1 tendría el valor de 1, 1. Y así podría yo llegar, nada más voy a llegar hasta el 2. 2 y 3. Ahí está. Entonces son los puntos que vamos obteniendo para diferentes valores en el parámetro que ahora interviene tanto en la ecuación, en las ecuaciones paramétricas como en la vectorial. Y en este caso tendría el 1,1 y tendría el 2,3. Bueno, pues entonces en esa recta estaría yo representando el punto menos 1, menos 3, andaría ya por acá. Y el otro este es el que ya identifiqué, andaré por acá, como hasta por acá. El menos 1, menos 3. Menos 1, no, un poquito menos por acá. Menos 1, menos 3. Hasta acá. Y luego el 1,1 aquí. Y luego el 2,3. Este sería el que le llamé 3. Y el 2,3, como por aquí, este sería el que llamamos 4. Entonces, si ustedes incrementan t, en t igual a menos 1 andarían en este punto, o estarían posicionados en este punto de la recta. En t igual a 0 estaríamos en este punto de la recta. En t igual a, ¿qué era el 3? En t igual a 1 estaríamos aquí. En t igual a 2 estaríamos aquí. Entonces, si t fuera tiempo, cada vez que se incrementa el tiempo en 1, unidad de tiempo es la que gusten, segundos, minutos, horas, lo que sea, cada vez que incrementamos el tiempo en 1, nos encontramos en otra posición de esa trayectoria. En 2 ya encontramos aquí. Si es así, resulta que ese móvil se mueve en esta dirección cuando se incrementa el tiempo. Esto es la orientación. Que en una recta siempre va a coincidir con el vector director en dirección y sentido. ¿Sí? Lo vamos a ver a detalle. Pero esto representa la orientación. Concepto que no podía yo asociar cuando solo graficaba la recta a partir de esta ecuación. Aquí decía, esta es la pendiente, es la ordenada al origen, este es el ángulo de inclinación y ya, este es su gráfico, nada más. Ahora, usando las ecuaciones vectoriales, puedo asociar una orientación y puedo cambiarle la orientación y puedo cambiar la velocidad de esta recta. ¿Cómo? Asignando otro valor arbitrario que no sea este. Ahora podría decir simplemente que es igual a menos 2
Al poner el signo menos, estoy cambiando la orientación. Al poner otro coeficiente mayor a 1, estoy cambiando la velocidad. Cuando yo utilizo este valor arbitrario para parametrizar, estaría obteniendo otras representaciones de la misma recta, otra representación de sus ecuaciones, tanto paramétricas como vectorial, de la misma recta. Aquí la y quedaría, si yo represento a x como menos 2t, aquí quedaría x o menos 2t por 2 menos 4t menos 1. Las ecuaciones paramétricas cambiarían de esta forma. Aquí menos 2 y aquí menos 4t menos 1. Y esta entonces sería la función vectorial. Sería menos 2t en i y podemos ponerlo así, menos 4t menos 1 en j, o sacar el signo y representarlo. Pero esta sería la manera en que vemos aquí a y y aquí a x, como las componentes de la función vectorial, los valores de las ecuaciones paramétricas. Aquí el vector u lo identificaría como los coeficientes de la t, menos 2, menos 4, y al punto 0, el mismo 0, menos 1, los términos independientes en cada componente. Ahora bien, el vector lo único que hizo fue crecer, la magnitud es mayor y la dirección también cambió. Ahora son menos 2 en x y menos 4 en y. Ese vector director ahora, este vector director ahora va hacia acá. Hasta por acá anda. Cambió la magnitud y cambió el sentido, pero sigue siendo paralelo a la recta. De hecho, este y el que obtuvimos hace un momento, que era el 1,2, son paralelos. El factor del escalar es menos 2, que multiplica 1 para llegar a obtener el otro. Entonces, de esta forma estamos cambiando esos vectores, pero la orientación también la vemos al momento de que estamos incrementando el parámetro y vamos a ver los puntos que obtenemos hacia dónde se dirigen. Al incrementar el parámetro, los puntos que vamos a obtener ahora con estas nuevas representaciones de la ecuación serán, cuando t es igual a menos 1, la x va a ser 2. Cuando t es igual a menos 1, la x va a ser 3, que diga la y va a ser 3. Cuando t es 0, nos quedamos en 0, menos 1. Cuando t es igual a 1, x va a ser menos 2 y y va a ser igual a menos 5. Cuando t es 2, esto va a ser menos 4 y esto va a ser menos 8 menos 1, menos 9. 2 por menos 4, sí, menos 8, menos 1, menos 9. Entonces, los puntos que ahora voy a identificar en la recta, 0, menos 1, y el menos 2, menos 5, y el menos 4, menos 9. Y los voy a dibujar acá para no, miren, aquí más o menos tendríamos aquí x, aquí y, más o menos aquí era el 1, por aquí más o menos era el 2, y acá era el menos 1. Aquí y se atravesaba por aquí. No aquí, sino aquí. Este es menos 1, más o menos, esa recta. Lo que están cambiando ahora en su recta es la orientación. Al haber asignado este valor arbitrario, cambiamos la orientación. ¿Por qué?
porque en menos 1, cuando t es igual a menos 1, nos encontramos en el punto menos 2, no es cierto, era 2, 2,3, 2,3, más o menos aquí. Este es el punto 1 cuando t es igual a menos 1. Luego en t igual a 0 se encuentran ahora aquí. En t igual a 0. Luego en t igual a 1 se encuentran en menos 2, menos 5, como está por acá. Entonces, el sentido, o ahora estoy moviéndome en esta dirección. Cuando se incrementa t, nos estamos dirigiendo ahora hacia acá. Lo que nos indicaba el vector director ahora es este sentido. Y no solamente eso, sino que para un incremento en tiempo de 1, con que transcurra solamente un incremento en el tiempo de 1, de t0 a t1, me estoy desplazando una mayor, el desplazamiento es mayor. ¿Sí? Hace un momento, de t0 a t1, el desplazamiento solo era este. De t0 a t1 solamente se desplazaba uno esta longitud. Ahora de t0 a t1 estoy desplazando todo esto. El doble. Quiere decir que a mayor desplazamiento en la misma cantidad de tiempo, en una unidad de tiempo, eso incrementaron la velocidad. Mayor desplazamiento en el mismo tiempo. Y eso se hizo al incrementar, al asignarle el valor arbitrario a t. Con esto cambié la orientación y con esto la velocidad. Si ustedes ponen un 3, pues obviamente la velocidad será mayor. Si ponen un 4, mucho más, y así sucesivamente. Y siempre estarán representando lo mismo. Y pueden decir, bueno, ¿y qué pasa cuando yo aquí le pongo un más 1? La recta seguirá siendo la misma. La recta seguirá siendo la misma. Y en este caso solamente llegarán a diferentes puntos. Tendremos el mismo sentido que hace un momento, que la misma velocidad, pero solamente me estaré desplazando en los puntos que estoy obteniendo. Aquí en este caso nada más los voy a poner aquí rápidamente para tres valores, no, 2 valores, para el 0 y para el 1. Para el 0 y para el 1, nada más para que quede en 0 y en 1. El punto que obtendría en 0 sería menos 1 en X y 0 en Y. Y el punto que obtendría cuando t es 1 sería menos 1. Cuando t es 1 sería menos 1. Cuando t era 0, porque obtuve 1. Cuando t es 0, se obtiene 1, con razón. Y cuando t es 0, aquí, sí, sí estaba bien. Ahora, cuando t es 1, menos 1, y cuando t es 1, menos 4. Nada más. Con estos 2 puntos nada más me quedo. Entonces, ahora voy a tener la misma velocidad, la misma orientación, pero ahora los puntos son los que cambian sobre la recta. En 0, ahora estoy en el punto 1,0. Aquí, en 1 en X y en 0 en Y. ¿Dónde está el 0 en Y? No, entonces estoy cambiando, a ver, 1 en X, sí, este es 1 en X y 0 en Y, este sería Y. Y en t igual a 1 estoy en el punto menos 1, menos 4, menos 1, menos 4. A ver, nada más para ver si me estoy moviendo en la misma recta. ¿Qué pasa si sustituyo 1, 0 aquí? Si esto es 1, entonces esto sería 2 menos 1 es 1 en Y. 1, sería 1 en Y. Y cumple 1, 2 menos 1 es 1. Y el punto menos 1
menos 1, menos 2, menos 1, menos 3 y ya no. Sí me estoy desplazando en este caso hacia una recta hacia acá. Estoy ahora llegando a una recta paralela. Disculpen, sí, el 1 sí sí la está alterando. Entonces, no, nada más es en función de t, pero sin colocar el 1. Así nada más. En este caso. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, eso sería lo que quería ver nada más. Si seguíamos en la misma recta. Aquí está. Bueno, entonces, estamos cambiando orientación con esta forma, sin agregarle el 1, cambiando orientación y cambiando velocidad en la recta. En aquella en la cual nada más teníamos características geométricas en esta forma, ahora podemos asociar orientación y velocidad si es que te es tiempo. Y les decía, si te es tiempo, nada más tengan cuidado que debe ser una cantidad lineal. Entonces, debo asignar siempre los valores en forma lineal a t. Si t representa tiempo, debe ser lineal. Nada más eso hay que considerar. Debe ser lineal. Eso es nada más lo que habría que representar. Si t representa tiempo, si no representa tiempo, pueden ustedes asignar aquí t al cuadrado o raíz de t o raíz cúbica o lo que sea y llegarán entonces a representar la misma recta en realidad. Ahí sí les aseguro que si x es igual a t cuadrada, no podría ser tiempo obviamente, pero sí podrían estar representando la misma recta. Aquí tendrían ustedes nada más que y sería igual a 2t cuadrada menos 1. El comportamiento nada más estaría cambiando la orientación de uno a otro punto. Estarían ustedes encontrando en este caso valores para T0 y T1, por ejemplo, en T0 y T1 la X y la Y serían puntos de la recta. En T0 sería el 0 menos 1, en T1 sería el 1, aquí sería 2 menos 1, 1, 1, 1. Entonces estarían ustedes aquí en T1 y en T0 estarían aquí, en T igual a 0. Y luego si volvemos a incrementar, probablemente en algún momento volvamos a cambiar de orientación. Aquí ya sería T4, X sería 4 y aquí sería 2 al cuadrado, 4 más 4 por 2, 8, 7. 4, 7. Entonces 1, 2, 4 por acá y 7 muy, muy, muy arriba. Entonces ya saldría del pizarrón el 7 y entonces estaríamos, si ustedes se fijan, los desplazamientos que se dan de T0 a T1 o a T2 ya no irían en forma lineal, ya no estarían comportándose en forma lineal, serían desplazamientos cada vez mayores por haber asignado una función en términos a x, en términos de t cuadrada, y entonces ahí ya el comportamiento no sería un comportamiento lineal, y por ello entonces la t no podría ser tiempo. Sin embargo, me lleva a puntos de la recta. Aquí sí me sigue llevando a puntos en esa recta. Entonces, podemos parametrizar de manera distinta, podemos tener muchas formas de representar a las ecuaciones paramétricas y lo mismo muchas diferentes representaciones de la ecuación vectorial. Entonces eso nomás lo vamos a anotar. Se pueden tener un número, se puede tener diferentes representaciones, ya no ponemos número porque pues son infinitos. Se pueden tener diferentes representaciones de la ecuación vectorial de una curva. Ajá. Se pueden tener diferentes representaciones de la función vectorial y
de las ecuaciones paramétricas asociadas a una curva. Aquí obtuvimos nada más 3 diferentes representaciones de la misma recta y podríamos obtener muchas más, pero todas ellas seguirán siendo la misma recta, pero cambian las características de esta. Van cambiando características como la orientación y la velocidad asociada a ella, lo que podría ser el desplazamiento entre uno y otro. Al incrementarte en uno, el desplazamiento sería mayor o menor, depende de lo que se esté asignando a la variable. Pueden tener diferentes representaciones de la función vectorial y de las ecuaciones paramétricas asociadas a una curva dada. Entonces vamos a ver otros aspectos importantes de mencionar cuando se tiene una curva. Es el hecho de su dominio. Ajá, el dominio de la función representada, el dominio de la función vectorial que representa a una curva, es decir, este R de t en términos de sus componentes G de t más H de t en K. Ajá. El dominio de la función vectorial que representa una curva se obtiene por se obtiene con la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares, que representan las componentes de la función vectorial. Es decir, el dominio de esa función la voy a obtener con el dominio de esta función f de t, que es una función escalar que representa la primer componente. Entonces obtengo el dominio de esa función escalar, obtengo el dominio de la segunda función escalar de la función g que representa la segunda componente y lo hago con la tercera componente. Y ya que obtengo el dominio de cada una de estas funciones escalares, obtengo la intersección de ellas. Entonces, la intersección de todos esos dominios representará el dominio de la función vectorial con la que estamos trabajando. Esta será la manera de calcular el dominio de toda función vectorial asociada a una curva dada en este caso. Vamos también a obtener lo que sería un límite o cómo ver si esa función es continua en un punto y las derivadas. Y bueno, ¿cómo se obtiene? Si partimos que en nuestra función vectorial cada una de sus componentes es una función escalar y ya nosotros sabemos derivar funciones escalares, obtener el límite en funciones escalares, saber cuándo una función escalar es continua en un punto, pues entonces estos conceptos los asociamos a todas y cada una de las componentes de ese vector como funciones escalares que son. Es decir, voy a decir que el límite de una función vectorial R de t
cuando t tiende a un valor, se obtiene obteniendo el límite de cada una de sus componentes cuando t tiende a ese valor. Entonces, obtengo el límite de la primer función escalar que representa la primer componente cuando t tiende a ese valor. Y ese límite representará la componente i del límite de la función vectorial. Y así obtendríamos el límite en cada una de las componentes. Aquí lo tendría que ser más separadito. Déjenme aquí. Límite de g de t cuando t tiende al valor t0, y esta sería la componente en j. Y por último, el límite de la componente h de t cuando t tiende a t0, y esta sería la componente en k. Entonces, obtendríamos una función vectorial que representa el límite de otra. Esta sería la función vectorial que representa el límite de r de t. Y si ustedes siguen esta lógica, podemos decir que una función es continua en el punto t igual a t0. Sí, ¿recuerdan ustedes las condiciones para poder determinar que una función era continua en un punto? Pues decíamos que la función existe en ese punto. Entonces, aquí vamos a decir exactamente lo mismo, que R evaluada en este punto exista. 2, que el límite de esta función cuando t tiende a t0 exista. Y 3, que esa función evaluada en el punto sea igual al límite de la función cuando t tiende a t0. Si estas tres condiciones, que eran las que utilizamos para poder determinar que una función escalar es continua en un punto, se cumplen ahora para una función vectorial, considerando que el límite o la función la vamos a estar evaluando en cada una de sus componentes escalares, que son funciones escalares, pues entonces podemos generalizar para nuestra función vectorial. La continuidad en un punto se dará de esta forma. Y si deseamos obtener la continuidad o decir que una función vectorial es continua en un intervalo abierto, pues nada más diríamos que lo es en cada punto de ese intervalo. Una función vectorial es continua en un intervalo abierto, coma, si lo es en todos y cada uno de los puntos del intervalo. Lo mismo que ya vimos en cálculo, en todos y cada uno de los puntos del intervalo. Porque estamos trabajando con funciones escalares y esto lo vimos aplicado a funciones escalares. Y bueno, dominio, límite, continuidad en un punto, continuidad en un intervalo y la derivada. La derivada de una función vectorial se obtiene derivando cada una de las componentes de la función vectorial. Entonces, esa será la manera en que vamos a obtener las derivadas cuando se trabaja con funciones vectoriales de una curva. La derivada de una función vectorial, la derivada de una función vectorial
R de t va a ser, y de nuevo pueden utilizar ustedes la notación Lagrange o la notación Leibniz, es decir, Leibniz. Esta sería entonces la notación Lagrange. Y obtendríamos la derivada de f de t, que ya la borré, estaba aquí, como derivando cada componente con respecto a t. Entonces así obtendríamos la función vectorial derivada de nuestra función r de t. Aquí la ponemos. G de t, g de t, h de t. Y su derivada sería de esta manera. G' de t y fgh, h' de t. Si lo hacemos en notación Lagrange o en notación Leibniz, que no es parcial, discúlpenme, pero vengo de cálculo vectorial, así. Entonces, r de t, derivada parcialmente con respecto a t, sería derivar a la función f de t con respecto a t en i, más derivada de g de t con respecto a t en j, más la derivada de h de t con respecto a t en k. O si quieren poner nada más derivada de g con respecto a t, derivada de g con respecto a t y derivada de h con respecto a t. ¿Sí? Lo mismo que utilizamos cuando, las mismas notaciones que utilizamos cuando trabajamos con la función escalar. De hecho, por simplicidad, esta es la que vamos a estar utilizando. Ocupa menos espacio y es más sencilla de escribir. Entonces vamos a estar utilizando la notación Lagrange. Y pueden ustedes tener derivadas de orden n. Se pueden obtener derivadas de orden n. Sí, simplemente nada más seríamos la segunda derivada de la función t. La tercera derivada de la función t. Que dicho sea de paso, en un momento dado, la máxima derivada que vamos a obtener va a ser la tercera. ¿Sí? Nunca vamos a obtener más de una derivada de tercer orden para una función vectorial. Vamos a estar trabajando cuando esto lo asociemos a conceptos de cinemática, es decir, de una partícula móvil y t tiempo. Entonces ya estaremos diciendo que mientras que aquí para conceptos, para el uso de R de t en conceptos de cinemática, entonces estaremos diciendo que R de t representa la posición el vector, representa el vector de posición de un móvil sobre la trayectoria que representa la curva, sobre la trayectoria que representa la curva. Entonces, vamos en este punto en T0, luego en este punto en T1, luego en este punto en T2 y así sucesivamente. Y cada uno de esos puntos, esto estará representando el vector de posición de cada uno de esos puntos. R' de t representará la velocidad. Representa dos cosas en realidad. Representa la velocidad del móvil y el vector tangente, bueno, aquí ya, tangente, el vector tangente a la curva en un punto dado de ella, en un punto de ella.
Es decir, cuando t es igual a 0, me encontraba en esta posición, cuando t es igual a 1 en esta posición y así sucesivamente. Bueno, pues para esa trayectoria también en t igual a 0 voy a evaluar qué velocidad va el móvil, en t igual a 1 qué velocidad lleva el móvil y además qué vector tangente a la curva encuentro en ese punto, qué vector tangente a la curva encuentro en ese punto. Cuando la curva es una recta, obviamente el vector tangente no cambia su dirección, seguirá siendo el mismo en cualquier valor donde se evalúe para t. Pero en otro tipo de curvas, veremos que el vector tangente en ellas irá cambiando para cada punto de ellas. A ver más o menos cuánto tiempo me queda para poder. Y la segunda derivada, si estamos hablando del móvil de de la trayectoria de una partícula móvil, pues entonces Rb' representará el vector aceleración. Esto representará el vector aceleración. Ya no le puse que representa, pero pues representa el vector aceleración. El vector aceleración. El vector aceleración de esa partícula móvil, de ese móvil. Eso es lo que representa el vector. Y vamos a ver en su momento que este vector aceleración lo podemos descomponer en la llamada componente normal de aceleración y la llamada componente tangencial de aceleración. Vamos a estar trabajando con el vector aceleración y lo vamos a poder descomponer en ambas. Entonces, diremos que en su momento lo podemos representar como un vector aceleración y ese vector aceleración es la suma de una componente que le llaman la componente vectorial de aceleración normal y otra componente a la cual le llaman la componente vectorial de aceleración tangencial. Asociadas a estas, el módulo de dicho vector será la llamada componente escalar. Esto es un escalar, es la magnitud o módulo de este vector, será la componente normal de aceleración, la componente escalar. Esta, así será la componente escalar de aceleración normal. Y también existirá por consiguiente una componente de aceleración tangencial, que es el módulo de la componente vectorial. Estas son vectores, por eso le llaman componentes vectoriales. De aceleración normal y de aceleración tangencial, mientras que estos son valores escalares, que es la componente escalar de aceleración tangencial. Y en su momento lo estaremos llevando a cabo para la curva. Entonces, estos conceptos también los estaremos asociando a la ecuación vectorial de una curva dada. Y estos conceptos, gracias a que se está trabajando con ella en sí, no los podíamos asociar cuando estábamos trabajando con una curva en su representación cartesiana. En esta representación no asociábamos esos conceptos a la curva. Ahora sí podemos ir, bueno, aquí también vamos a ver cómo parametrizar nuestras curvas de manera que no se pierda la mitad de ellas. En un caso, la parábola. La parábola. En el caso de una circunferencia, una elipse y una hipérbola, vamos a parametrizar utilizando las identidades trigonométricas, las llamadas pitagóricas o las que se derivan de la derivada
de la identidad trigonométrica pitagórica, para no perder la mitad del gráfico o de la curva que queremos representar en sus ecuaciones paramétricas. Entonces, la clase que les voy a enviar va a tratar de ello. Y esto por lo siguiente, si ustedes parametrizan, vamos a usar esta para poder encontrar en ella sus ecuaciones vectoriales rápidamente. Parametrizan. La manera de parametrizar una parábola, parametrizar asignando el valor arbitrario a la variable que está elevada al cuadrado. En el caso de una parábola, a parametrizar asignando el valor arbitrario a la variable elevada al cuadrado, en la ecuación de una parábola. Ese sería lo que hay que considerar cuando se está trabajando con una parábola y se necesita parametrizar esta. Hay que parametrizar asignando ese valor de t, el que sea, ya sea que digan que x es igual a t, o que x es igual a menos 2t, o que x es igual a, que dimos hace un momento, pues t cuadrada, lo que sea, que ustedes asignen al valor de t, que sea a aquella variable de la parábola que esté elevada al cuadrado. En este caso, como abre hacia arriba, la que está elevada al cuadrado es la x. Ajá, o si abre hacia arriba o abre hacia abajo, x será la que está elevada al cuadrado, es la que hay que asignar el valor de t, porque de lo contrario perderíamos la mitad de la parábola. Pues esto creo que ya lo saben, pero aquellos que no lo recuerdan, cuando asignamos de esta manera las ecuaciones paramétricas, serían estas ecuaciones paramétricas. Serían, si x es igual a t, por ejemplo, me voy a quedar con esta. Si x es igual a t, entonces x igual a t y y igual a t cuadrada. X igual a t, y igual a t cuadrada, y estas serían las paramétricas. Y la vectorial, la función vectorial, sería r de t, t en i, más t cuadrada en j. Esa sería la función vectorial, t en i y t cuadrada en j. Si ustedes grafican esto, no han perdido nada de la parábola. Ustedes pueden ir dando valores a t y van a ir obteniendo valores en x y y, desde el t0, que es el vértice de esta parábola, en x0 y y0, hasta cualquier otro valor que tendrían ustedes en esa parabolita, el 2,4. Entonces aquí estarían el punto 1, el punto 2 y el punto 3, lo estarían representando aquí, el punto 1, el punto 2 sería en 1, 1, y el punto 3 en 2, 4, hasta por acá el punto 3. La orientación que estaría yo viendo en esta parabolita sería que se mueve en este sentido. Aquí obviamente ya no lo hace en forma lineal. Bueno, es una parábola, aquí la vemos así. Sería la orientación. Se mueve en este sentido. Si quieren cambiarla, pues cambien el signo al momento de parametrizar, o si quieren hacerlo a mayor velocidad, pues también pónganle ahí un coeficiente mayor a t, pero de esta manera no pierden ustedes ningún valor en la parábola. Para valores positivos, pues asignarían valores positivos a t. Si quieren encontrar puntos en la parte negativa de las x para la parábola, pues denle valores a t negativos. En menos 1 andarían aquí en t igual a menos 1, la x sería menos 1 y la y sería 1, porque la y es t al cuadrado, la y es t al cuadrado. Entonces con ello obtendría yo, para valores negativos en t, obtendría los puntos que se encuentran en las x negativas de la parábola. Pero ¿qué ocurre si hubiera yo arbitrariamente asignado en lugar de a x,
a Y, que se puede, no pueden elegir, pero en el caso de la parábola estaría yo perdiendo, dice, no, aquí dice, no parametrizar de la siguiente forma. Dicen que no se debe de decir así, parametrizar de la siguiente forma. Ajá, a la ecuación de una parábola. Ecuación de una parábola. Si digo que y es t, este es el valor arbitrario, ahí lo estoy inventando, arbitrario. Entonces, cuando sustituyo y igual a t en la ecuación, y igual a x cuadrada, resulta que tendría que t es igual a x cuadrado. Y entonces, al obtener el valor de x, me quedaría la raíz de t, y esta le anteceden los dos signos. Si me quedo únicamente con uno de los signos, y digo que las ecuaciones paramétricas son x igual a la raíz de t y que y es igual a t, con ello ya perdí la mitad de la parábola. Solamente voy a graficar la parte de las x positivas. Aquí me quedaría nada más con este pedazo de parábola. Si tomo el signo menos, entonces me quedo con la otra mitad de la parábola. Entonces no hagan esto, por favor. Dicen que la manera de no es correcto decir no, porque si le digo no se asomen a ese pozo, y entonces van y se asoman nada más porque. Entonces no es correcto decir no hagas esto, mejor la manera de decir es evita o no actuar en negativo, sino decir parametriza siempre a la variable que está elevada al cuadrado y ya. Eso ya implica no parametrices a la variable que no está elevada al cuadrado. Entonces, a lo mejor esto es redundante, pero esto es lo que pasa cuando hacen esto. Ajá. Entonces, no hacer esto. Pues ahora sí, ya. Y aquí se pueden quedar también con la otra mitad, con esta. Si tomo a x con menos raíz de t y a y, que aquí ya borré a y, así. Entonces, si considero esta forma de parametrizar, estarían perdiendo la mitad de la parábola. Y vamos a ver en su momento que tenemos que parametrizar, nomás voy a enunciar con ellos las propiedades de la derivada. Que si parametrizo elipses, parábolas, que diga elipses, circunferencias e hipérbolas, lo más conveniente es las identidades trigonométricas, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Vamos ahora, nada más voy a enunciar las propiedades de la derivada. Y ya, eso sería. Aquí está, propiedades de la derivada. Propiedades de la derivada. Esa derivada que lo voy a ver aquí en nuestra parabolita, en cada punto van a encontrar un vectorcito. En t igual a 1, por ejemplo, encontrarían la derivada evaluada en 1, sería un vector tangente a ese punto. En este otro punto encontraría yo otro vector derivada evaluado, vamos a suponer que ahora estoy aquí en t igual a 2. Ajá, y ese sería un vector que lo representaría sobre el punto en donde se encuentra en t igual a 2 como un vector tangente. Ese vector tangente, si obtengo su módulo, es el valor escalar de la velocidad, que es la rapidez. El módulo de un vector velocidad es un valor escalar al cual ya vamos a llamar rapidez. Entonces sería el tamaño de ese vectorcito representaría la rapidez. El tamaño de este vectorcito representaría la rapidez. El vector como tal representa el vector velocidad y además representa a un vector tangente
a la curva en ese punto. Entonces, además de ser vector tangente, representa el vector velocidad. Y el módulo de él, la rapidez. Y las propiedades de la derivada tendremos. La primera, bueno, vamos a primero decir que sea C una constante, C un valor constante, coma, R de t y U de t, funciones vectoriales. Y vamos a usar una función escalar. Esta no la testo para que vea la diferencia entre vector y función escalar, y g de t una función escalar. Entonces se cumple lo siguiente. 1. Si se tiene una constante multiplicada por una función vectorial y se necesita derivar esta con respecto a t, pues podemos, de igual forma como lo hacíamos con las funciones escalares, sacar esa constante, sacarla de la derivada y solo derivar a la función vectorial con respecto a t. Ahora, si se tiene la suma de dos funciones vectoriales o la diferencia, pues esto aplica como lo vimos en funciones, en funciones escalares, que puede ser representada, bueno, que puede esto obtenerse derivando a la primer función vectorial, y ya sea si es suma o es diferencia, restar o sumar la derivada de la otra función vectorial. Esto se cumple. La 3 es cuando se tiene el producto, pero ahora recuerden que cuando estamos hablando de vectores, el producto ya puede ser, el producto entre vectores ya puede ser o vectorial o escalar, o incluso pueden tener el producto de un escalar por un vector. Vamos a suponer que tenemos el producto del escalar, de la función escalar WT por la función vectorial R de t, y quieren obtener esta derivada con respecto a t. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar primero a esa función escalar con respecto a t, no es cierto, la función escalar por la derivada de la función vectorial con respecto a t, más la derivada de la función escalar por la función vectorial. Entonces, la función escalar como tal la multiplico por la derivada de la función vectorial, luego sumo la derivada de la función escalar por la función vectorial, así tal, sin derivar. Y lo mismo va a ocurrir con, aquí lo voy a hacer un poquito más para allá porque veo que ya me estoy yendo cada vez y no alcanza. Ahora, este es un producto de un escalar por un vector. Este es un escalar. Esto es un vector. El resultado de un escalar por un vector es un vector, y lo que obtengan a la salida también va a ser un vector. Escalar por vector, la suma de dos vectores les va a dar un vector aquí a la salida. Pero cuando tenemos el producto de escalar de dos vectores, es este vector, producto escalar o producto punto o producto interno con el vector UR de t, así, con respecto a t. Cuando tenemos un producto entre vectores que es un producto escalar, vamos a obtener un escalar como resultado. Y ese escalar que obtengamos como resultado, pues esto es un vector. Ajá, el escalar que obtenemos lo obtenemos así. Entonces, obtener la primera de las funciones vectoriales, la vamos a multiplicar producto punto producto escalar por la derivada de la función de la segunda función vectorial.
Luego a este vamos a sumarle la derivada de la función vectorial R de t con respecto a t, producto punto por la segunda función vectorial. Así. Esto es de t, esto es de t aquí. Entonces, de esta manera va a quedar el producto entre la derivada de un producto escalar entre vectores. Y un producto vectorial, la derivada de un producto vectorial entre vectores va a ser u de t. Así. Mientras que esto nos da por resultado un vector, esto nos da como resultado un escalar. Entonces, aquí me faltó decirles que esto es un escalar. Todo esto, vamos a ponerlo mejor hasta acá al final. Esto da por resultado un escalar. Escalar. Ajá. Y este va a dar un vector en su resultado. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Aquí. El primer vector, R de t, producto cruz por la derivada de u de t. Luego más, ahora, derivada del vector o de la función vectorial R de t, que es un vector, de t, producto cruz u de t. Aquí también tener cuidado, no cambiar el orden de los factores porque el producto vectorial no es conmutativo. No cambiar el orden de los factores. Pues el producto vectorial no cumple con la conmutatividad. No cumple con la propiedad de conmutatividad. De conmutatividad. Esas palabras largas. Ahí está. Entonces, nada más tener cuidado. En este caso nada más, que es el producto que no cumple, que es sí, la operación que no cumple con la propiedad de conmutatividad. Aquí no habría problema, aquí tampoco habría problema, pero aquí sí, este producto, si aquí le cambiamos el orden, ya no vamos a obtener lo mismo. Nada más hay que tener cuidado con eso. Y ya, por último, la número 5 es que también se aplica la regla de la cadena. Ajá. Aquí en este caso, si yo tuviera la derivada de una función vectorial en la que el parámetro o variable escalar fuera otra función escalar, obviamente, así, entonces podemos aplicar con este con este y este con este. La derivada de esta función, pues aplicamos la regla de la cadena, es decir, derivo primero a toda la función R de WT con respecto a la función WT. Y luego esto lo multiplico por la derivada de la función WT con respecto a T. Así. La regla de la cadena. Esto con respecto a esto y luego esto con respecto a esto y ya se van encadenando estas derivadas. Y ahora sí es la última, perdón. Sí, R de T, producto punto R de T es igual a una constante, aquí podría poner C, pero si es igual a una constante, recuerden que el producto punto de un vector por sí mismo también lo pueden expresar como el módulo de ese vector al cuadrado. Ajá, esto es lo mismo que R punto RT, así. El producto escalar de un vector por sí mismo es lo mismo que el módulo del vector al cuadrado. Si esto es constante, entonces se cumple que R de T, producto punto por la derivada de R de T va a ser 0. Es decir,
R de t y R' de t son ortogonales. Si tienen una representación gráfica, es decir, si están trabajando en 2 o 3 dimensiones, pues se puede decir que son perpendiculares. Si ya están trabajando con vectores de n dimensiones, donde n es mayor a 3, 4, 5 o 6 serán las componentes de vectores en 4, 5 o 6 espacios de n de 4 o 5 dimensiones. Entonces, pues nada más se dice que cuando cumplen con el producto escalar o producto punto igual a 0 es porque son ortogonales. Si pueden tener una representación gráfica de esos vectores porque trabajan en 2 o 3 dimensiones, pues entonces pueden decir que esos vectores ortogonales también son perpendiculares porque se pueden representar gráficamente. Si ya no los puedo representar gráficamente, que sean una eneada, 2, 3, 4, y el otro que sea 0, menos 1, no sé, 1, y aquí para que sean 0, pues sería menos 2, más 3, y aquí un cuarto. Y así sería 0, pero esto ya no tendría una representación gráfica, entonces diríamos que son ortogonales. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Estos son las 7 propiedades con las que va a cumplir toda derivada cuando se aplica a funciones vectoriales, a estos vectorcitos que representan las funciones vectoriales. Y esta en particular hay que tenerla muy presente, la vamos a estar utilizando frecuentemente. El hecho de que cuando un vector tiene módulo constante, entonces el producto punto de ese vector por su vector